Ahora sí. Perdón. Bereshit capítulo 21. Dime. No, ya no, gracias. Ok. Bereshit capítulo 21, verso 1. Emuná. Verso 1. Del 1 al 10. Entonces el Adón visitó a Sara como había dicho. E hizo el Adón por Sara como había prometido. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Elohim le había dicho. Y Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio a luz Sara. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac a los 8 días, como Elohim le había mandado. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Y dijo Sara: Elohim me ha hecho reír, cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, le he dado a luz un hijo en su vejez. Y el niño creció y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Y Sara vio al hijo que Agar la egipcia le había dado a luz a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Jehová a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamado descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Jehová la voz del muchacho, y el ángel de Jehová llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Jehová ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Jehová le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Versículo 20. Y Elohim estaba con el muchacho, que creció y habitó en el desierto y se hizo arquero. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Aconteció por aquel tiempo que Abimelech, con Ficol, comandante de su ejército, habló a Abraham diciendo: Elohim está contigo en todo lo que haces. Ahora pues, júrame aquí por Elohim que no obrarás falsamente conmigo, ni con mi descendencia, ni con mi posteridad, sino conforme a la voluntad que se te ha mostrado. Y así me mostrarás a mí y a la tierra en la cual has residido. Y Abraham dijo: yo lo juro. Pero Abraham se quejó a Abimelech a causa de un pozo de agua del cual los siervos de Abimelech se habían apoderado. Y Abimelech dijo: no sé quién haya hecho esto, ni tú me lo habías hecho saber, ni yo lo había oído hasta hoy. Y Abraham tomó ovejas y vacas y se las dio a Abimelech, y los dos hicieron un pacto. Y Abimelech dijo: no sé quién haya hecho esto, ni tú me lo habías hecho saber, ni yo lo había oído hasta hoy. Y Abraham tomó ovejas y vacas y se las dio a Abimelech, y los dos hicieron un pacto. Y Abimelech dijo: no sé quién haya hecho esto, ni tú me lo habías hecho saber, ni yo lo había oído hasta hoy.
Entonces Abraham puso aparte 7 corderas del rebaño. Y Abimelech dijo a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: tomarás estas 7 corderas de mi mano para que esto sirva de testimonio de que yo cavé este pozo. Por lo cual llamó a aquel lugar Beersheba, porque allí juraron los dos. Hicieron pues un pacto en Beersheba, y se levantó Abimelech con Ficol, comandante de su ejército, y regresaron a la tierra de los filisteos. Abraham plantó un tamarisco en Beersheba, y ahí invocó el nombre de Jehová, el Elohim eterno. Y peregrinó Abraham en la tierra de los filisteos por muchos días. 34 versos de esta parashá, ¿verdad? Hoy yo no traje un esquema, ¿verdad? No hice ese esquema para que nosotros ahondemos en él, porque he venido pensando que ya hemos estudiado mucho acerca del carácter de Abraham, el carácter de Sara, y vemos ahora en este capítulo que la historia empieza a tomar sentido. Ya el pacto se empieza a materializar con el nacimiento de Yitzhak o Isaac, como dice esta versión. Me gustaría saber qué les enseñó nuestro padre, qué profundizaron ustedes, o cuál es el comentario que tienen al respecto de esta parashá. El tema de hoy va a ser centrarnos en el carácter de Agar. Ella es la que vamos a tomar hoy para nosotros hablar acerca de ella, pero inicialmente cada uno va a dar su aporte. Así que no sé quién empieza. Adelante. Shalom para las que no habían entrado. Darling, Eva, hermanita Ana. Shalom, ¿cómo están? Shalom, maestra. Yo pensé que no iba a haber clase hoy y nos enteramos hace poquito. Yo dije, bueno, no he visto que han puesto en el grupo, y cuando abrí el grupo y vi, yo por ahí me envió el enlace, está ahí. Entonces le avisó a mi mamá y por eso estamos llegando tarde. Shalom a todas. No se preocupen, shalom, shalom. Hermanita Ana. ¿Cómo están ustedes, mis amadas? Bien, sí señora. Quiero escuchar su comentario de la parashá. Vean, o sea, escúchenme. Bueno, también me ve, ¿verdad? Pero yo estuve estudiando y me llama mucho la atención el que Sara haya sido madre tan viejita, pero no, para el padre no hay nada imposible. Él la pudo haber rejuvenecido en ese momento, si para él no hay nada imposible. Y yo meditaba en eso, de que cómo sería si ya le había cesado la costumbre de las mujeres. ¿Cómo sería eso? Pero para él no hay nada imposible, y lo que él dice lo cumple. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros muy en cuenta, muy presente, que lo que él nos dice, eso es. Y póngale la firma, porque así es. Así es, así es. Usted, pastora Margenis, por ahí la vi en su en vivo hablando de Isaac, me gustó mucho. Mire, a mí lo que me impactó de esta marcha fue que cómo Dios le tuvo que abrir los ojos a Agar. Así igualmente nos pasa a nosotras a veces. Tenemos la bendición enfrente y no la vemos. Tenemos la bendición de pronto atrás y no la vemos. Está a nuestro alrededor la bendición y no la vemos. Pero tiene que venir a nuestras vidas una intervención de Dios para que nuestra vista se abra, o sea, lo espiritual nosotros lo podamos recibir, ver. Esta mujer estaba ciega en ese momento. Ya se tiró como que ya dejar que su hijo muriera, ya como despedirse, se apartó y lo dejó debajo del árbol, ya a la suerte de no sé de quién. Así pasa a veces, queremos que ya no hay salida, que el Padre obra y abre nuestros ojos y da una salida a la situación que tenemos. Esa partecita me encantó, me impactó, me ministró a mí pues personalmente. Así es, así es. No había visto que entró Alejandra María. Hola Alejandra María, shalom, ¿cómo estás? ¿Quién continúa? A ver. Buenas tardes, shalom para todas. Hola Ale. ¿Alguien más quiere dar su aporte acerca de la porción?
Bueno, David, adelante. en mi caso, yo estaba meditando en relación a Sara, perdón, a Agar, que ella, a pesar de saber que su hijo tenía derechos, ella fue obediente, o quizás no fue por obediencia, pero tuvo que salirse al desierto. Y me llamó mucho la atención la parte donde ella está sola en el desierto y puede ver la mano de Jehová a favor de ella y su hijo. Entonces es como la mano de el poder y el amor de Jehová con ellos, a pesar de que ella no era su esposa y él no los abandonó, él no los dejó solos. Y aunque no haya sido directa la culpa, porque en realidad fue Sara la que le ofreció a su criada, a Abraham. Y esa parte la veo como a veces humanamente nosotros creemos que estamos tomando decisiones adecuadas a la situación que estamos viviendo y hacemos cosas que no van de acuerdo a lo establecido, a el orden establecido de Jehová para nuestras vidas y como tal tenemos consecuencias porque Sara recibió la promesa de Jehová, pero no dejó de llevar con ello la consecuencia de que hubo otro hijo fruto de Agar con Abraham. ¿Alguien más? Yo, maestra. También me llamó la atención de Agar cuando ella se fue y le faltó el agua y se fue y dejó al muchacho en una distancia y ella se quedó esperando cuando le faltara el agua o se muriera. Que yo estaba meditando y dije, pero ella estaba, vamos a decir, sufriendo por ver su hijo así. Pero lo que más me llamó la atención fue que Dios escuchó la voz del muchacho. Y yo dije, ¿por qué Dios no habló con ella, sino a Ismael? Entonces, como Ismael es hijo de Abraham, y también Dios le dio una promesa a Abraham, que también su hijo iba a ser una gran nación. Y por eso más pensé que no le habló a Agar, sino a Ismael, por ser también parte de un pacto. Sí, bueno, todo lo que han dicho es muy importante, ¿verdad? Y todo es lo que hemos podido interpretar de esta parashá. Hay mucho que resaltar en esta parashá. Primeramente vemos que la promesa se hace realidad. Y a mí me llama mucho la atención el hecho de que nosotras debemos aprender a dejarnos inspirar por aquellas personas que Dios pone a nuestro alrededor, tienen una relación con Él. Como Sara, teniendo una relación con Dios de tal manera que cuando ella le da el consejo a Abraham de que saque a la sierva, eso nos dice a nosotros, y estuvo el Padre a favor de esto, eso nos debe a nosotros decir algo, eso nos debe decir, esta mujer y su marido estaban haciendo algo que agradaba a Dios, estaban haciendo algo y no sabemos bien cómo eran las relaciones entre Dios y el ser humano en aquella época, si es como hoy que hemos aprendido a hablar con Dios, a tener un encuentro con Él cada día y no sabemos, ¿verdad? Porque aquí la Torá nos dice que de tiempo en tiempo Jehová enviaba un ángel o se aparecía a ellos y les hablaba. Entonces no sabemos si ellos tenían el conocimiento de tener una vida de oración y de búsqueda, porque no lo dice la Torá. Sin embargo, creo que Agar no se dejó inspirar por lo que había aprendido del padre de su hijo y de su ama, porque vemos a Agar y vemos a Agar como una mujer que no sabe dirigir, no sabe educar. Si bien es cierto, la responsabilidad de la educación de los hijos es de nosotras las madres. ¿Por qué? Porque somos las que pasamos más tiempo con ellos son más abiertos al corazón de una madre. Entonces miren cómo
la forma de educación de nosotras las mujeres puede cambiar el curso de toda una generación, de toda una vida, porque si ustedes ven hoy el enfrentamiento que hay en Gaza con Israel, aquí vemos que están los descendientes de este hijo que tuvo Abraham peleando con los descendientes de el hijo de la promesa. Entonces, ¿cómo nosotras podemos cambiar el curso de toda una historia sabiendo educar y dejando que lo que el Padre nos quiere mostrar a través del ejemplo de las personas con las que nosotros vivimos se haga una realidad en nuestra vida? O sea, no fue capaz, porque todo el incidente se dio, y yo estoy segura que Sara no es una mujer egoísta de a la primera sácala de aquí. Tuvo que ella haber visto varias actitudes en Ismael y el silencio incluso de Abraham, el silencio de Agar, de decirle a su hijo: no hagas esto. Eso es bullying, hoy se conoce como bullying. No hagas esto a este chico, es tu hermano, es el hijo de tu padre, es el hijo de mis amos, y merece respeto. Qué bueno es saber educar a nuestros hijos, qué bueno es saber dar un consejo, porque eso te puede evitar muchísimos problemas más adelante, como siempre va a suceder, porque todo tiene consecuencias. Entonces, el padre sacado a Agar de allí es una muestra de que lo que el hijo estaba haciendo iba a entorpecer lo que él quería formar en Isaac. Recuerden que Isaac es tipología de Yeshua, y que quiera nosotros aceptarlo o no, ellos iban a crecer juntos. Entonces, qué importante es saber que podemos ser un ejemplo, que podemos ser un buen líder. Pero esto no fue lo que ocurrió aquí. Y llama mucho la atención porque cuando ella se va al desierto, termina buscándole una mujer egipcia a su hijo. Obviamente el chico no tenía ni 4 ni 5 años. Esta versión está equivocada. Yo la estaba leyendo y dice... El verso 14, se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar, y poniéndolo sobre el hombro. Entonces yo le preguntaba al padre y yo le decía, ¿cómo que poniéndolo sobre el hombro? ¿Era acaso un chico? Y el padre me estaba explicando que no, que un pan no era un pan pequeño que tú crees. Abraham les dio aproximadamente para una semana, que era lo que era la distancia que había del lugar en donde estaban a donde fueron encontrados, una semana aproximadamente caminando. Y ese odre es un tinaco hecho de piel de cabra que mantiene la temperatura del agua de tal manera que no se calentaba en el desierto. Pero el chico tenía tipo 16 años y salen, no fue que se los puso en el hombro, sino que les entregó esa provisión. Y salen y se van. Y yo también tengo la misma pregunta. ¿Cómo ella, que ve a su hijo muriendo, no es capaz de clamar a Jehová si ya Jehová se le había parecido? O sea, en Sara, en Agar, nosotros vemos lo que hace el padre cuando desea que una persona que no hace parte del pacto o que no ha tenido un encuentro con él llegue a él. El padre se muestra de tal forma que la persona entiende que lo que está sucediendo en su vida es Dios. O sea, ya Dios se le había parecido, ella había tenido un encuentro con Dios, le había puesto el nombre al pozo que inicialmente cuando ella escapó también tuvo una experiencia parecida. Dios se le revela y ella dice: el Dios que me ve, o sea, el Dios que todo lo ve. Y sin embargo aquí vemos a una mujer que no ha aprendido nada de su jefe, de su ama, de su patrona, porque no tiene fe. Al contrario, muchos decimos: yo me muero con mi hijo, pero ella lo dejó a una distancia. Dicen que puede ser 100 metros, por ejemplo. Lo dejó a una distancia y el niño llora y Dios escucha la voz del muchacho. Y obviamente, como ya él le había dicho a Abraham que él también iba a ser un heredero, que de él iban a salir 12 príncipes, tiene su promesa, porque Dios es fiel. Como decía la pastora Margenis, con la prueba juntamente Dios da la salida. Con la dificultad, la salida siempre va a estar ahí. Lo que pasa es que nosotros dejamos que nuestras emociones nos jueguen una mala pasada y somos muy vulnerables. Ahí cogemos que esa parte almática del ser humano nos ciegue y nos deje sin entendimiento. Porque lo primero que debió pensar Agar es: el mismo Dios que me socorrió en el desierto es el mismo Dios que me va a socorrer ahora que yo tengo que salir. Yo estoy corriendo con las consecuencias de no haber educado a mi hijo bien, pero yo sé que Dios es misericordioso y yo voy a prometerme a mí misma que voy a levantar a este muchacho de tal manera que su padre se sienta orgullosa de él. Pero no, vemos que Agar no lo hizo. Agar
llena de sus emociones, que en el momento le decían vamos a morir, no hay agua, no hay salida, no hay salvación. Muchas veces nosotros también lo hacemos, claudicamos, nos dejamos morir, ya no hay solución, ya no hay esperanza y nos olvidamos del Dios que todo lo ve, porque ese fue el nombre que ella le puso al pozo, donde se dio cuenta que Dios la estaba mirando. Pero aquí ya las emociones le habían turbado el entendimiento de tal manera que ella no se daba cuenta que Dios también estaba allí. Así que Dios escucha a Ismael y le habla a ella, porque ella era la adulta, ella es la mayor. ¿Qué pasa? Ahora yo soy capaz, dice, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una nación grande. Y ese sostenerlo es guíalo, ayúdalo, porque yo voy a hacer de él una nación grande. Entonces se le abren los ojos nuevamente, ella mira el pozo, desciende, toman agua y ahí se establecen. Es decir, que no era un lugar inhóspito donde no podía ver nada. Dios estaba con el muchacho, creció, habitaron alrededor de ese desierto y se hizo ¿qué? Cazador. Entonces cuando nosotros estudiamos esta palabra cazador o arquero, que dice algunas versiones desde el hebreo, y vamos a la gematría bíblica de esta palabra, nosotros entendemos que era un hombre rudo. Nosotros entendemos que él no se dedicó a nada que fuera introspectivo. Se dedicó a lo que hoy nosotros vemos que es obtener por su propia fuerza y obtener de esa manera lo que tienen. Por eso nosotros cuando estudiamos el carácter de los árabes, el carácter de los musulmanes y de toda esta gente, porque hay varias personas que se incluyeron ahí, ¿verdad? Todavía deben haber incluso descendientes de Abimelech porque estaban en el mismo lugar, y esto es conjunto como con la franja de Gaza. Entonces nosotros vemos hoy en día cómo son esos habitantes y vemos que son rudos. Vemos que ellos son supremamente ágiles con las armas, o sea, esa gente sabe utilizar el arco y la flecha hasta hoy. Son ingeniosos para hacer cualquier tipo de inventos que tengan que ver con tomar el territorio por su fuerza, tomar la presa por su fuerza, y eso fue a lo que dedicó su ancestro. Por eso tú y yo debemos ser mujeres entendidas, y siempre yo te enseño que tienes que canalizar a tus descendientes, que dependiendo de cómo eran ellos y de a qué se dedicaron, tú puedes hoy romper muchos patrones generacionales que hay en tu vida. Por eso nosotros no estamos viendo algo diferente. Cuando tú ves un árabe, el árabe se impone, hasta por su presencia, por su vestimenta. Ellos son de los que irrumpen, porque un arquero es ese, el de que irrumpe en la tranquilidad de donde están los animales, y así son ellos. ¿Qué podemos hacer nosotros hoy con este conocimiento que nos está dando la Torá? Hombre, yo tengo que canalizar de dónde vengo, quién soy, porque hay rasgos de carácter, hay situaciones que están muy arraigadas en mi ADN espiritual y en mi ADN físico que yo tengo que romper. ¿Será que yo soy una madre tipo Agar? Porque no estamos hablando de Sara, ya de Sara hemos hablado y vamos a seguir hablando más adelante porque ella muere antes y eso es muy importante. Pero estoy hablando de Agar. ¿Será que yo soy capaz de dar un consejo a tiempo? ¿Será que yo soy capaz de establecer una disciplina en el tiempo correcto? Porque ella le pudo haber dicho a Sara, no estoy de acuerdo, voy a castigar al muchacho, voy a enderezar al muchacho, voy a permitir, porque él nació en tus rodillas, que tú lo eduques y no me saques de aquí. Y creo que ese corazón arrepentido hubiera logrado hallar gracia y favor, y entonces él se hubiera quedado y las cosas hubieran sido diferentes. Pero desde un principio el padre sabía el carácter de Ismael, por eso dijo, voy a hacer de él una nación grande y también voy a dar que salgan de sus lomos 12 príncipes, que somos los que vemos hoy. Entonces este carácter de Agar nos debe a nosotros servir para saber, ¿será que yo estoy siendo como Agar? ¿Será que a pesar de que Dios se me ha mostrado y se me ha revelado, yo en los momentos de dificultad no lo veo? ¿Será que mis emociones son tan fuertes? ¿Será que yo soy muy carnal, muy terrenal y no logro ver a Dios en medio de la situación que estoy viviendo? ¿Será que yo estoy dejando que la sociedad guíe a mis hijos? ¿Será que yo estoy dejando que la educación, que no es educación, que no es instrucción de vida la que dan en los colegios, sea la que guía a mis hijos? Yo sé siquiera si mis hijos hacen bullying. Todo esto me enseña la Parashá, porque quiero traerla a este contexto. ¿Y qué es lo que le está diciendo el padre en el verso 18? Sujeta al muchacho con tu mano. Es decir, tú puedes hacerlo. Tú necesitas enderezar este camino. Es que tú eres la encargada de hacerlo. Cuando el marido llega, el marido no tiene el formato espiritual para entender lo que está sucediendo en la casa. Por eso, todo el estrés de la casa se vive en el día. Cuando llega la noche,
La noche viene con la calma que trae la noche y el marido no va a atenderte todas las pataletas que tú tuviste y todos los incendios que tuviste que apagar durante el día. Él está para que rápidamente tú le digas el problema con la solución. Y aprendan esto las casadas y las que tienen ganas de casarse. Al marido tú no le puedes llevar un problema. Al marido tú tienes que llevarle el problema con la solución porque él es el proveedor. Y cuando él es el proveedor económico y también de ideas. Siempre sea una mujer que aprende a escuchar. Porque él te va a decir aquella cosa que tú no habías pensado. O te va a poner en el contexto aquella situación que tú dices también tengo que mirar ahí. Porque nosotras somos almáticas. Somos mujeres plagadas de sentimientos, de hormonas que nos hacen muy sensibles. Y lo primero que vemos es que al muchacho le tienen rabia. Eso es que Isaac ya desde pequeñito está mostrando que no quiere nada con su hermano Ismael. Es que el heredero debería ser él y no te estás dando cuenta que tu hija, que tu hijo están tomando actitudes que te van a llevar a ti también a vivir una situación más adelante que tú no quieres vivir. Porque cuando un hijo hace, ese hijo va a recibir y recibe también la madre. Así que esta parasha nos debe a nosotros mirar eso. ¿Qué es lo que estás educando? ¿Qué es lo que estás formando? ¿Será que tú tienes la capacidad que te ha dado el Padre y la estás utilizando de manera correcta, esa capacidad de ser la guía en tu hogar? A veces como madres tenemos hasta miedo de decirles a nuestros hijos lo que vemos que está mal en ellos. Y corremos con las consecuencias porque todo lo que le sucede a un hijo nos afecta muchísimo a nosotras. Entonces, el encontrar esto en Agar y revisar todo esto me debe a mí primero enseñar a que yo debo mirar a mi alrededor. Tengo que tener una visión de 360 grados para yo darme cuenta quiénes son las personas que Dios ha puesto en mi camino que me pueden a mí enseñar a ser madre, a ser esposa, a ser una buena guía, una buena vecina, un buen ser humano. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos lo que Dios ha puesto a nuestro alrededor, vemos y nos enfocamos en lo verdadero, no vamos a ver los defectos de la gente. Yo voy a ver lo bueno y lo rescatable que hay en cada persona que está a mi alrededor para atesorarlo, para que me guíen en este camino de vida, para evitar recibir cosas. Ahora, como madre, quizás Sara todavía no podía entregarle mucho a Agar, pero porque Agar nunca dejó. Porque si ese muchacho nace en las rodillas de Sara, quien debió tener el liderazgo de la educación era Sara. Pero vemos que Agar desde un principio se niega a esto, al principio huye, porque ella también, mira cómo es el reflejo de Agar, por eso quiero que te centres en Agar. Agar veía a Sara con desdén, la veía por encima del hombro, ¿sí o no? Está ocurriendo lo mismo. ¿Y qué fue lo que el hijo absorbió? Esto mismo. Por eso nosotros debemos ver esta situación y saber cuándo debemos educar. Siempre tenemos que tener la palabra aquí. Ojo, mujeres, que no es cuando venga tu papá yo le cuento lo que hiciste, porque hemos perdido la autoridad delante de los hijos. No, aquí se armó el problema, aquí mismo se soluciona. Y es por eso que yo te digo, cuando llegue tu esposo, pueden entonces estudiar el caso de mejor manera y tomar otras consideraciones, si es que el castigo fue muy largo, muy no sé qué, todo eso hay que revisarlo, pero tú como mujer tienes que tener cuidado de las cosas que ocurren en el momento, son los pequeños incendios que yo digo, apagarlos, porque luego nosotros vemos que dice, levántate, alza al muchacho, sosténlo porque yo haré de él una nación grande. Aquí Dios está diciendo que él se iba a multiplicar. Pero ¿qué dice más adelante en el verso 20? Y Dios estaba con el muchacho, es decir, todo el tiempo estuvo atento a él. ¿Tenían una relación? No sabemos, ¿verdad? Más adelante nosotros vemos que no. Y vio un pozo de agua y fue lleno de odre, le dio de beber al muchacho, verso 20, y creció y habitó en el desierto y se hizo arquero. No volvió nunca donde su padre. No volvió como el hijo pródigo diciendo, he pecado contra el cielo y contra ti, padre. Si quieres, hazme como uno de tus jornaleros. No lo hizo. Se quedó. Esa mujer termina de equivocarse consiguiéndole una mujer egipcia, porque nunca estuvo en ella el que su hijo fuera como la familia de donde ella había crecido, donde ella había estado, perdón. ¿Y qué pasa aquí? El muchacho se hizo arquero. Y te repito, cuando estudiamos esta palabra, nosotros debemos darnos cuenta de cómo estamos creciendo. ¿Cómo están creciendo nuestros hijos? ¿Será que tú sabes cuáles son
cada uno de los patrones generacionales que tus hijos han heredado, porque no solamente te toca estudiar tu descendencia, te toca también estudiar la descendencia de tu marido para saber qué fue con lo que te mezclaste. Y mi mamá tiene un dicho que dice, si yo hubiera sabido que esta persona era así, no me hubiera encontrado con ella, no me hubiera reunido con ella, si yo hubiera sabido tal cosa, pero nosotros no estudiamos los genes. Y llegamos a la relación y nos casamos y tuvimos hijos y emparentamos con familias que a veces tienen muchas cosas que sanar y que resolver, pero ahora que tenemos este conocimiento nos toca, a la edad que tengamos, empezar a cambiar la historia y el curso de nuestra generación. Miren hasta hoy los descendientes de Ismael diciendo que la herencia les corresponde a ellos, porque nunca entendieron esto. Nunca lo entendieron, así crecieron y por años y años y años han heredado error. Entonces, eso por un lado, eso es muy importante. Así que ver a Dios, que todo lo ve en el momento en el momento difícil, en el momento bueno, en el día a día, es otra de las cosas que tenemos que aprender de esta parashá. Sigue diciendo la parashá que luego Abraham establece un pacto con Abimelech y estaban discutiendo acerca de un pozo. Aquí dice un pozo de agua, pero realmente hay muchas investigaciones que hablan que estos pozos, al igual que, porque los pozos empiezan a mencionarse aquí ahora, al igual que los pozos que se van a mencionar más adelante en las parashá, no se trata de pozos de agua como tú ves, agua dulce para consumir. Se trata de pozos, lo que hoy encontramos como yacimientos de petróleo. Y era considerado esto como aguas que brotan en el desierto. Al petróleo, cuando sale en el desierto, se le considera aguas que brotan en el desierto. Así que eso era lo que ellos estaban empezando a encontrar de aquí en adelante. Así que entonces establece un pacto Abraham con Abimelech, y esto me tiene que a mí enseñar algo. Yo tengo que tener mucho cuidado de las cosas que yo prometo, de las cosas que yo juramento. Por eso es que Abraham termina diciendo, y invocó ahí el nombre del Dios de las generaciones. Aquí dice el Dios eterno, pero el Dios de las generaciones. Entonces cuando yo entiendo que él, y se fue y peregrinó a Abraham en la tierra de los filisteos por muchos años. Y por eso es que más adelante vemos a Isaac construyendo pozos alrededor de toda esta tierra, alrededor de todo lo que es Palestina. Y entonces miramos que es ahí donde se da el primer pacto con los filisteos. Es ahí donde Abraham, porque esa era tierra de los filisteos, Abimelech era parte de los filisteos, es donde hacen el primer pacto. Y hablando de las generaciones, si esas dos generaciones, o sobre todo la generación de Abimelech, tuviera cuidado y respeto por la palabra que su padre había lanzado o entrelazado con Abraham, los filisteos no hubieran sido lo que tú o yo conocemos de los filisteos. Ese filisteo incircunciso que atacaba al escuadrón de Jehová en la época de David y Goliat era descendiente de esta tierra. Y se olvidaron de un pacto. Empezaron a pelear lo que siempre han peleado, ¿verdad? Y vemos que entonces uno de los descendientes de Abraham vence en esa guerra. ¿Por qué? Porque no había un derecho legal para pelear, porque ya aquí había un pacto de paz. El pacto consiste en, no sé si ustedes estudiaron esta parte, el pacto consistía en que él le hiciera bien a su generación. Dice, ahora pues, verso 23, júrame aquí por Elohim que no obrarás falsamente conmigo, ni con mi descendencia, ni por mi posteridad, sino conforme a la bondad que te he mostrado, así mostrarás a mí y a mi tierra de la cual has residido. Y juraron los dos, y los dos arreglaron el asunto, y cortaron un pacto, como dice la Torá. Y más adelante que vemos a un descendiente de esta tierra levantándose en contra del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios le tenía miedo. Y si tú ves a lo largo de la historia de los reyes, fueron siempre personas que fueron utilizadas por Dios para disciplinar al pueblo. Entonces, bien importante es que nosotros sepamos con quién entrelazamos nuestra palabra. No que Abraham se hubiera equivocado, que sus descendientes no guardaron esa promesa, no guardaron ese pacto, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, muy importante la parashá de esta semana. No quise dejar de entrar, como decías Darling, que pensaba que no iba a entrar,
porque quería que estudiáramos y que nos quedáramos en esta semana meditando en Agar, sobre todo para nosotras que somos mujeres y que debemos tener mucho cuidado de esto. Rodéate de gente especial, pero si aún no tienes la oportunidad de tener gente especial, mira a esa persona que está a tu lado, que a ti te parece lo más fastidioso de este mundo. Primero, no lo digas delante de tus hijos. No menciones el defecto de ninguno delante de tus hijos, como para que tus hijos no miren eso en ti. Han sucedido muchas cosas y yo siempre te pongo como ejemplo esto, porque es muy importante cuando tú le has enseñado a tus hijos no a justificar lo malo, pero sí a encontrar lo bueno de cada uno. Y me contaban a mí esta mañana que delante de Juan José estaban contando una historia de alguien que se había supuestamente portado mal en una reunión, y Juan José dijo: no, ella es así, es que es así. O sea, yo veo que él ha aprendido a ver lo bueno de las personas, y se pudo equivocar la persona y puede tener muchos errores y muchos defectos, pero siempre busca de cada una de las personas que tú tienes algo que tú puedas imitar, algo que tú puedas extraer, porque dice el proverbio que el hombre con el hombre afinan el carácter. Si tú estás al lado de una persona que te hace la vida imposible, que es un Ismael, que te hace bullying, que es un Agar, o que sencillamente lo que Dios ha puesto en esa persona a ti te repela, como pasaba con Agar y Sara, algo tú tienes que extraer de esa relación, de esa situación que Dios te está mostrando, de tal forma que tú puedas sembrar en ti algo que sea de bendición para ti, para tu generación, y no que tú caigas en un problema de estos, más adelante caigas en una prueba difícil, que a ti tus emociones te dejen tan ciega que no seas capaz de ver a Dios en el asunto. Aprendamos entonces a mirar lo que hay en el corazón de las personas. Aprenda a mirar a los ojos a las personas y a mirar. Si Agar hubiera hecho este ejercicio, otra hubiese sido la historia hasta hoy. Porque al principio Dios le había dado la promesa, pero Sara tomó la decisión y nació el muchacho, y Dios le pudo haber dicho a ella en el primer encuentro que tuvieron en el desierto: establécete en tal lugar. Ahora, Abraham sabía, yo supongo que cuando Dios le dijo a Abraham: haz caso a Sara, no te angusties, presta la atención a lo que ella está diciendo, porque es en Isaac que se te será llamada descendencia. Yo sé que Jehová le dio más instrucciones a Abraham, porque yo siempre me pregunto cuando voy por esta parte, pero a Setura y a sus hijos él le dio dones y presentes, pero a ellos los mandó como con lo que les iba a durar una semana y resuelva. Yo creo que Dios, teniendo conocimiento de que Abraham se había angustiado, tuvo que haberle dicho a Abraham: mire, es que las cosas se van a tornar de esta manera. Ellos no quieren cambiar, no nos han mostrado durante este tiempo que quieren cambiar, entonces es mejor que se aparten, porque hay un momento en el que tú y yo debemos decidir eso. No vamos a estar todo el tiempo bajo el yugo de la esclavitud. A veces nosotros estamos aguantando a una persona porque creemos que por nuestros propios medios no podemos salir adelante. Pero yo estoy segura de que si tú das el paso y hoy sales de al lado de esa situación que tanto te afecta, Dios te va a sostener. Lo hizo con Agar, sabiendo que estaba equivocada. Dios sostuvo a Agar. Por eso dice: y Dios estuvo con el muchacho. Lo sostuvo porque Dios es un Dios bueno, misericordioso y benévolo. Entonces yo creo que hay mucho para ahondar en esta parashá. No sé si ustedes quieren aportar algo más, quieren decir algo acerca de la parashá. A ver, los escucho. ¿Quién entró después? Marta, Anet. ¿Qué podemos complementar, niñas? Hablemos, porque siempre es de bendición para las personas que nos ven el que cada uno de nosotros interactúe con respecto de la parashá. Yo sé que Dios tuvo que haberte mostrado muchas cosas cuando lo leíste, y como dijiste al principio, es muy importante. Pero entonces me gustaría que nos retroalimentemos con lo que estamos hablando. Adelante, hermana Ana. Maestra, una pregunta que yo me hice: ¿cuáles eran los 12 príncipes que salieron de Ismael? Los 12 reyes que salieron de Ismael son todos esos pueblos. Yo lo expliqué en la parashá pasada, una de las parashás pasadas. Son todos esos pueblos que son pueblos importantes que se encuentran dentro de todo esa zona del Medio Oriente. Es muy complicado a estas alturas decir es fulano, sutano y sutano, porque como yo decía, hay varias cosas, hay varias
varios patriarcas que se mezclaron ahí. Por ejemplo, ahí mismo hay filisteos, hay amalecitas, hay descendientes de Ismael, descendientes de Esaú. Entonces, ¿qué pasa? Hoy todos están en ese mismo círculo con un mismo objetivo: pelear por el descendiente o los hijos del descendiente de la promesa, que es Isaac. Entonces es muy complicado hoy saber. En aquel tiempo se sabía, ay, aquel filisteo incircunciso hizo o aquel descendiente de Moab. Imagínense que también en esos pueblos se juntaron algunos amalecitas también, algunos moabitas y amonitas, pero mucha de esa gente se ha ido supuestamente extinguiendo porque no se le conoce como una línea en la genealogía, pero yo creo que todavía están allí y que al final Jehová es el que va a sacar ahí se cumple la parábola del trigo y de la cizaña. Jehová está dejando que crezcan juntamente. Por eso yo pienso que hay mucho pueblo de Dios incluso en el medio de ellos. ¿Por qué? Porque yo leí en la parashá de Ezequiel que parte de ese pueblo va a reconocer a Jehová. Por eso yo no estoy de acuerdo con lo que dice Trump. Vamos a exterminarlos a todos y vamos a armar un infierno, porque es que no es así como debemos actuar, porque Jehová está haciendo una obra que solo Él la hace. Entonces, cuando crezcan juntamente el trigo y la cizaña, Él mismo va a atar en manojos a la cizaña, que será echado en el fuego, y el trigo pues prevalecerá y será recogido por sus ángeles. Porque esa parashá se cumple en todas estas tierras, porque imagínense, más adelante en el libro de Yehoshua hace pacto con los gabaonitas. Es un pacto eterno, porque cuando das tu palabra es tu palabra. Por eso es que el matrimonio no se puede romper. Por eso es que una promesa no se puede romper. Al menos que haya un quebrantamiento a las condiciones de esa promesa o de ese pacto, que tú la puedas romper. Y que sea porque la otra persona falló, no porque tú fallaste. Entonces, ¿qué pasa? Los gabonitas hasta hoy tienen un pacto con nosotros. ¿Y dónde están los gabonitas? No se sabe. Pero porque ninguno sale diciendo como yo soy colombiano, yo soy mexicano, yo soy gabonita. No, porque se han perdido libros de generaciones y ellos se han mezclado con el pueblo. O sea que dentro del pueblo de Israel, como judío, en este momento hay gente que ni siquiera sabemos. Por eso ve que Yeshua en la primera no sé cómo fue que en lo primero que él envía, o no me acuerdo cómo es la palabra que uno dice, en el primer grupo que él envía, él le da unos límites. No bajes a Samaria, no vayas por tierras de gentiles, solamente ve a las tribus dispersas de Israel, porque había lugares lejanos donde estaban. Pero bien sabemos que de los samaritanos también había gente de Dios. Y luego cuando él se encuentra con la samaritana, después de un tiempo, que ahí está la profecía, luego que él muere, más adelante, él abre el acceso a todo el mundo. ¿Por qué? Porque dentro de todos esos pueblos nosotros encontramos gente de Dios. Pero en este momento nosotros no podemos decir, este y este son príncipes. No lo sabemos. En su momento yo me imagino que en la línea de tiempo pudieron darse cuenta, este reinó, o este también reinó, y pueden ser de esos principales, pero hoy no lo sabemos. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Quiere aportar algo? Usted se quedó con la mano levantada, hermana Ana. Preguntas, ¿qué preguntas surgieron? ¿Qué preguntas surgieron aparte de la hermana Ana, de la parashá? Nada, tú, Darling y Emuná. Bueno, yo por el momento no tengo preguntas. ¿Y tú, Emuná, tu aporte? Bueno, a mí me gusta la partecita, bueno, me gusta toda la parashá. Me parece hermoso la visitación de Jehová a Sara. Cuando dice en el tiempo señalado, que lo le había dicho, enseguida me fui al Salmo 102, que dice en el versículo 13, te levantarás y tendrás piedad de Sión, pues ya es el tiempo de que la compadezcas, ha llegado el momento señalado. Esa palabra, tiempo señalado, me parece preciosa, porque es como que
Jehová tiene un tiempo estipulado para cada cosa, ¿verdad? Y hay un límite para cada cosa, para el cumplimiento de una promesa, para una liberación, para una provisión, para una prueba. Y es Jehová quien tiene en su control todos esos tiempos, todos esos límites los marca Él. Y a mí me parece, en este capítulo, aunque no lo diga expresamente sobre Sara, que Sara sí tenía una relación con Jehová profunda. A mi parecer, Jehová, es mi opinión, a mi parecer, Jehová sí se le reveló y ella sí debió tener una vida de intimidad y de oración. Y también un estado de vigilancia sobre su hijo. Porque, bueno, hablamos de la otra parte, ¿verdad? De que Agar no corrigió a Ismael. Pero Sara, al ver que se burlaban de su hijo, no tomó una actitud pasiva. Bueno, déjenlo que se burlen de él. O sea, lo que puede provocar la burla en una persona es algo muy feo. O sea, puede destruir incluso la estima de una persona si realmente no está bien siendo muchacho. Porque realmente cuando uno está creciendo, que se le va formando uno su carácter, su personalidad y toda esa cuestión, pues ella no fue pasiva. Y si de pronto no lo tomamos tan literalmente, sino como un aspecto espiritual, ella se levantó hacia afuera de precisamente eso que estaba burlándose de su hijo. Entonces también me parece esta parte importante. Y la visitación, creo que para mi parecer tuvo que ser una experiencia que ella vivió especial, no que simplemente se cumplió la palabra, sino que ella tuvo una experiencia con Jehová también personal, porque a mi entender, si Jehová se le reveló a Agar dadas esas condiciones, y también se le revelaba a Abraham, no creo que esa hubiese sido la excepción, aunque en la Torah no lo diga explícitamente. Entonces, será mi acuerdo. Gracias. Sí, estaba buscando una plegaria que hay en el Sidur donde dice que sea, es que yo siempre me confundo, pero dice que sea el principio de todas nuestras bendiciones y el final de toda tribulación nefasta. No la encuentro, pero concuerda con eso que estás diciendo acerca del tiempo que Dios pone para cada una de las cosas. En el próximo capítulo nosotros vemos una prueba de Abraham, que fue la prueba cúspide, porque hay también un tiempo en nuestra vida en donde ya llega el fin de las pruebas. En la edad del ser humano no quiere decir que no vas a tener dificultades y no vas a tener tropiezos, pero hay pruebas específicas a lo largo de tu vida. En la vida de Abraham fueron 22 pruebas en las que Dios prueba cada aspecto de tu vida, y llega un momento en el que ya tú empiezas a vivir tiempos de refrigerios, que tú te empiezas a preocupar por las pruebas de tus hijos, por las pruebas del perrito, del gatito, pero tú ya como persona, ya tú no estás viviendo un tiempo de prueba. No sé si tú te has dado cuenta, porque Dios empieza a darte primero el fruto de todo lo que tú has cosechado, y segundo, ya vienes en una edad en la que Dios empieza a dejar que tu alma empiece a tomar reposo para que te encuentres con tus padres, es decir, para el momento de la muerte. Llega un descanso, porque en la vida del ser humano también se ven esas estaciones, ¿verdad? Entonces eso es importante. No busquen la plegaria, yo la voy a buscar porque a mí me gusta muchísimo esa plegaria, y siempre trato de recordarla y de hacerla, pero no me acuerdo ahora dónde está. Si las busco se las paso. Bueno, ¿alguien más quiere dar su aporte? Que el Padre nos ayude a saber cuándo también defender a nuestros hijos, porque hay que dejarlos que ellos desarrollen su personalidad, pero hay veces que también tenemos que actuar. Todos los extremos son malos. Cuando no actuamos podemos cometer errores, y cuando actuamos tiene que ser también en el tiempo correcto, que nuestros hijos vean que tienen el respaldo de nosotros en todo, ¿verdad? No sé si, Ale, tú vas a decir algo. No, Eri, gracias. La verdad es que sí,
son enseñanzas que como madres, como mujeres, edifican mucho y que siempre pues hay que tenerlo muy reservado en el corazón. Gracias por todo. Así es. Bueno, niñas, vamos a orar. Ayer estuve de cumpleaños, ya ustedes saben. ¿Vas a decir algo, Anet? Sí, aunque, bueno, llegué tarde porque estaba trabajando. Mi pregunta es, me llama la atención porque usted decía de las pruebas. Y yo tengo una duda y en esta semana he puesto a pensar que mi pregunta es que si las pruebas tienen un límite, o a medida que uno va creciendo espiritualmente, las pruebas se hacen aún más difícil. Esa es mi pregunta. Mira, cada uno de nosotros en nuestra vida va a vivir ciertas pruebas que el Padre pone para establecer el carácter, para que conozcamos el propósito de nosotros cuando estamos solteros, cuando estamos casados, cuando estamos en comunidad. El propósito es integral, ¿verdad? Cada una de esas pruebas te van a llevar a el Padre no tienta a nadie, Él solamente permite las pruebas para desarrollar en nosotros nuestro carácter y toda esta estructura mental, espiritual, para cada día vivir en los estadios de la vida lo que nos toca. Esto es como una carrera de obstáculos, ¿verdad? Pasas uno, te da Dios una estructura, una capacidad y tú vas a vivir otro. Pero ¿qué pasa? Es lo que siempre enseño a mis hijos. Cuando tú no superas una prueba de manera eficiente, tú te vas a quedar ahí estancado, dando vueltas, y es lo que se conoce como vueltas en el desierto. Porque si Dios te quiere enseñar, por ejemplo, paciencia, o Dios te quiere enseñar que tú tengas templanza, dominio propio, quiere moldear tu carácter para cierta situación que vas a vivir adelante, o quiere darte la base y la estructura mental y espiritual para vivir esa situación en tu vida, y tú todavía no aprendes con esa prueba, porque tú te niegas, porque tú sabes lo que sucede en tu vida, que espiritualmente no la sabes afrontar, tú te vas a quedar allí hasta que tú venzas eso. Y hay gente que llegó a vieja, y tú ves que hay gente que llegó a vieja y tú dices, pero no aprendió nada. Y perdieron su existencia. Es cuando lo que yo digo, perdieron su existencia. Por más que pase lo que pase, y es lo que explicaba en el video de la blasfemia contra el Rúa, cierran el corazón de tal manera que no hay cómo. Exactamente como dice Darling, si tú no apruebas una materia, tú te vas a quedar allí hasta que tú apruebes. No vas a perder el año, pero te vas a quedar ahí y vas a avanzar a más edad, pero debiendo esa materia, y siempre se te va a presentar de manera más fuerte, porque el Padre va a permitir que se intensifique para que tú puedas vencer. Pero llega un momento en la cronología de vida del ser humano que se te acaba, por así decirlo, el límite. Tú no vas entonces ya viejita, sin dientes, sin poder hablar, humanamente ya gastado, a vivir una etapa de niño, una experiencia de niño, porque no vas a tener las mismas facultades físicas para eso. Por eso las pruebas en la vida de un ser humano llegan hasta que ellos tienen la capacidad de poder superarlas, porque Dios no nos da algo que no podamos superar. Y ya llega un momento en que la vida del ser humano viene volviendo a cuando era bebé. A los bebés tampoco tienen pruebas los padres por ellos. Entonces, como tú vuelves otra vez a esa etapa del inicio donde necesitas ser atendido, ser apoyado, ser guiado, ser llevado, ya ahí esa es una época de recibir. Es una época de refrigerio para ti, de acuerdo a cómo tú viviste la carrera de la vida. Por eso Pablo hace esto con una semejanza del atleta que corre. He corrido la buena carrera, ¿verdad? He peleado la batalla, he guardado la fe. ¿Por qué? Porque la fe desde el hebreo es la emuná, la confianza absoluta de que tú vas a poder, no solamente con la ayuda de Dios, sino con tu mismo ser, vencer todo lo que tú puedas. Porque Dios a ti te va a ayudar a vencer las cosas desde lo que Él te ha entregado, tus dones, tus talentos, tus habilidades, y tú vas a poder. Entonces, por eso yo siempre pienso, si a ti te correspondía vivir, por ejemplo, un abandono, ¿qué haces tú a los 40 años todavía con tu mente en el abandono? Ya tú deberías decir, fui abandonada,
Pero es que mis pobres padres no tenían nada para darme. Es que ellos ya empiezan a justificar la actitud de la persona. ¿Y qué quiere decir eso? Ya sanaste y adelante. Pero ¿qué es lo que pasa? Existe la sanidad del árbol genealógico. Si tú no sanaste, si estás heredando esos patrones a tu familia, porque se convierte en un patrón repetitivo, Dios lo que hace es que en tu árbol genealógico nazca un alma que, si bien es cierto, va a vivir todas las pruebas de su vida, todas las va a superar, porque es la que está llamada a sanar y a romper ese patrón. Por eso son espíritus o son seres llenos de una luz potencialmente increíble que deben empezar a desarrollarla de tal manera que sea como una luciérnaga. Esa lucecita empieza chiquitica, pero tiene que potencializarse de tal manera que ilumine tanto a su generación, que rompa todo estereotipo, que rompa patrones. Es que sí, o sea, y a esas personas es como el dicho que dice, es la oveja negra de la familia. Por lo general, la oveja negra de la familia es la que viene con la autoridad para sanar. No es que usted es muy rebelde. No, yo no soy rebelde, yo estoy tratando. Pero ¿qué pasa? Esa oveja negra también es la más perseguida por el oponente. Y por eso son esas personas que son líderes, pero que a veces, como no tienen el conocimiento, ni la guía, ni la ayuda, ni prestan atención a lo que Dios les está diciendo a través de la vida, se deslizan en la vida. Entonces nosotros tenemos que ser esa ovejita. No es la oveja negra o la oveja verde, como yo digo, no, esa ovejita que sea capaz de escuchar a su pastor, y el pastor es Yeshua, que dice: perdona, pasa la página, al que te quiere quitar la túnica no se la niegues. ¿Por qué? Porque eso todo está hablando de sanidad. Yeshua está hablando en términos de sanidad. Mira, el que te pega no dice que te enamores del que te está maltratando. Eso dice: supéralo, perdona, busca cuál es la razón del porqué de eso. Y si te puede dar enojo y todo lo demás, no te quedes dando vueltas sobre el enojo. Porque vuelvo y te repito, si no apruebas esa materia, la vas a repetir y la vas a repetir. Y es que de viejo sí pesa. Porque cuando tú vas llegando a la edad en la que ya no vas a tener más límite para moverte y desenvolverte en esa prueba, se te convierte en una amargura. Se te convierte en una atadura. Y eso se va a los huesos. Y por eso es que la gente está con osteoporosis, con problemas en la rodilla, con problemas con no sé qué, lo que dice el Salmo: mientras callé se envejecieron mis huesos. O sea, hay que soltar, definitivamente, para poder nosotros trascender en la vida. Así que, algo más, niñas, o podemos ir dejando hasta aquí para un próximo encuentro. Voy a ver, se grabaron 57 minutos, vamos a ver, voy a cerrar aquí a ver, para ya poder orar.